esa es la experiencia que se da entre el tarahumara y el menonita. Nosotros allá en la sierra, allá no cuidamos el reloj, allá dejamos el reloj, no estamos pendientes del celular, allá se vive mucho menos estrés, porque por diferentes razones. Allá no hay mucho que comprar, no, se gana poco y aparte pues no hay mucho que comprar. Se viene uno de allá acá porque busca uno mejorar, tener mejores condiciones de vida para la familia, y se encuentra uno aquí con más publicidad, más cosas que comprar, más intereses. Aquí hasta el tarahumara se vuelve más ambicioso porque quiero esto, quiero aquello, quiero aquello. Podemos ver aquí en las vías a muchos jóvenes de la sierra que tal vez no tengan un lugar digno, bueno, como quiera no es la palabra digno, o sí, digno de un ser humano, viven en un cuartito así, pues muy en malas condiciones, pero sí traen un celular grandote así. Lo primero que se compran es un celular. ¿Sí? Luego si quieren modernizar. Es como un choque ahí de cultura y pues sí, un choque de cultura, ¿no? Venimos de no conocer mucho y venimos y de repente, la tecnología, todo esto, y luego las prisas, no, allá no se vive contra el reloj. Aquí agarrar camiones, cumplir con un horario, cumplir todos los días con un trabajo. Allá pues no trabaja uno, pues tal vez porque no haya trabajo todos los días. Hay trabajo para unos cuantos, trabaja uno un mes y descansa ya, no descansa, sino que no trabaja porque no hay. Entonces uno viene aquí hay que trabajar todos los días, de 7:30 a 6, y descansos muy pocos. Entonces es ahí donde está el desequilibrio, pues allá descansaba bastante y luego aquí ya me encuentro con otro mundo muy diferente. Y en cuanto a la cultura menonita, yo le platicaba a Pete, que entrevistaron. Hoy le digo, yo cuando vine aquí, yo venía bien, nosotros le decimos arisco. Así, por ejemplo, un animalito que se asusta luego, o que no se quiere acercar. Arisco. Por otra cultura, por ver a una persona diferente, le decía yo, pero ¿por qué alguien diferente a color, a lenguaje, a nacionalidad, a raza, por qué se interesa por mí? ¿Por qué me quiere ayudar? A mí me querían ayudar, pero yo no aceptaba esa ayuda. ¿Por qué? Porque esto nosotros lo venimos viendo durante toda la historia. Si conocemos la historia del tarahumara, pues la gente blanca ha venido a hacer cosas no muy buenas con él. De ahí que el tarahumara viva en las barrancas, que se vaya a las montañas. Ya los que viven ahí en un poblado donde haya gente mestiza, pues ya como que se ha ido acostumbrando, o como quiera se ha aprendido a defenderse un poco de la gente blanca. Pero por ese lado hay cierta desconfianza del tarahumara, y no nomás del tarahumara, de cualquier pueblo indígena, hacia la gente blanca o hacia cualquier extranjero. Si no tiene uno conocimiento así un poquito de la gente extranjera, que no toda la gente viene a aprovecharse como lo ven unas personas, pues entonces estamos platicando con ustedes, es una prueba, es una prueba que hemos entendido de que no toda la gente viene a sacar provecho de uno. Entonces, pero hay mucha gente que no lo entiende así. Si vamos a la sierra y nos queremos acercar a una casa, los vamos a ver de aquí a, ¿qué les parece? De aquí a donde agarraron para este lado en la camioneta, de aquí donde dice Vancouver. Pero llegamos y ya no hay nadie. Para platicar con ellos necesitamos un intermediario. Sí, exacto. Alguien, oye, ¿por qué no les platican? Mira, que yo vengo en son de paz, no queremos problemas, solamente queremos platicar. Y se tarda para convencerlo, para que acepten esa plática. ¿Por qué? Porque es todo lo que traemos de historia. Sí. Y el ver a alguien, pues extraño, como decía ahí la pregunta, pues sí, existe esa desconfianza de que ¿por qué me quieres tú? ¿Por qué quieres saber de mí? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué? Porque a nosotros los indígenas, sobre todo, yo me refiero a nuestra cultura, siempre usan el tarahumara para sacar provecho de algo. ¿Sí? Si hay apoyos, si quieren dinero, siempre ponen un tarahumara ahí. Si quieren algo, un tarahumara. Si quieren otra cosa, un tarahumara. Y lo hemos vivido aquí en la escuela.
con gente mestiza, que da algo, ya está en las redes sociales, ya subiendo fotos y todo, información, y yo hago esto con los tarahumaras, y yo hago el otro, y yo hago el otro, y bueno, si un tarahumara comete un delito, en los periódicos con letras de este tamaño, un tarahumara hizo esto, pero si otra persona no, con letras así. Sí. Entonces, es esa desconfianza que existe entre nosotros, de que, pues sí, somos una cultura con muchas carencias, pero somos una cultura que sentimos, una cultura que podemos hacer las cosas, que queremos hacer las cosas bien, y que podemos hacer las cosas bien. Sí. Pero todo esto es pues en base a la experiencia, es en lo que ha vivido todo el pueblo tarahumara, y pues yo no puedo decirle a alguien, oye, mira, tenle confianza a aquella persona. Esas son las experiencias que se viven. Esa experiencia la tuve yo cuando recién vine. ¿Por qué me quieren ayudar? Si no, yo venía simplemente a trabajar. Yo tal vez no venía ni siquiera a ser amigos así tan íntimos como los tengo ahora. Pete y yo somos muy amigos. Y tengo otros. Y yo lo he comprobado con Pete, de que a pesar de ser pues de otra nacionalidad, alguien muy diferente de mí, puede haber esa hermandad, puede haber esa amistad que puede romper con la raza, con la lengua, con el color, con la condición social. ¿Sí? Nada más es cosa de conocer. Y eso, ese sentir que tiene alguien hacia una persona de otra etnia o de otra raza diferente, es porque no la conoce. Somos humanos, y yo creo que el idioma del amor todos lo conocemos.